Buenas tardes. Estamos grabando la sesión. Buenas tardes. Esta es nuestra sesión de nuestro taller de historia correspondiente a este 16 de enero. Quienes se están sumando, porque me comentaban algunos que se están sumando por primera vez. Vamos a hacer como siempre, un breve recuento de las sesiones que ya tuvimos la oportunidad de compartir, ya, y bueno, pues van a poder sumarse. Quienes van a poder sumarse, pues no van a tener mayores problemas, ¿ya? Nuestro taller pretende trabajar desde enero hasta junio, ¿ya? Así que, pues, bienvenidos quienes están en su primera sesión. Vuelvo a decirles, no van a tener mayores dificultades en la nivelación, ¿no? Mm, la semana que viene vamos a poder contabilizar ya nuestra sesión número 4 para ya ir preparando nuestro trabajo de módulo, ¿ya? Entonces, eso significa que al finalizar esta sesión, vamos a ver si nos da el tiempo para explicar y compartir nuestro trabajo. Si no, de todas formas lo vamos a hacer de modo detallado la semana que viene, para que a partir de la semana que viene tengan una semana más, 7 días, para poder preparar su escrito, ¿ya? Su documento. Entonces, no va a haber mayores problemas en el tema de tiempos, ¿no? ¿Ya? Y tampoco vamos a hablar de estructuras cerradas, estructuras que exijan solamente aplicación y no pensamiento, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa en este espacio, ¿ya? Eh, es eso, generar pensamiento, ¿ya? Y pensamiento no se genera, esa es la consigna, en espacios donde solo se exige aplicación, ¿no? ¿No? El pensamiento se genera en espacios que le exigen a uno poder construir, ¿no? Entonces, pensando en esa idea, pensando en esa consigna, pues vamos a pasarles las indicaciones de nuestro trabajo de módulo, ¿ya? Entonces no va a haber mayor dificultad en el tiempo. Quienes no han podido compartir con nosotros se van a poder nivelar. Las sesiones están siendo grabadas. Hemos tenido un problema técnico, por eso hemos fallado en poder colgarlos, ¿ya? Solamente eso, pero quienes no pudieron compartir lo van a poder hacer, ¿ya? Bien. Em, Dicho esto, pues la idea en esta jornada ya es poder compartir. Esperamos que se pueda conectar enseguida. Pues la idea de hoy es compartir con el compañero Luis, el compañero Luis Vera, nuestro compañero historiador también, que trabaja en la problemática de la independencia, ¿no? La idea de esta jornada es terminar la contextualización del periodo histórico que denominamos como periodo de independencia, ¿ya? Nuestra contextualización, vale la pena aquí poder volver sobre las ideas que orientan la primera parte de nuestro taller. Nuestra contextualización tiene, si se quiere verlo así, una, tiene un enfoque, por un lado, geográfico, por otro lado, de identificación de actores, pero también
también por otro lado teórico, ¿no? Podemos comenzar por esto último, ¿ya? ¿Ya? Quienes están por primera vez, sobre todo, lo puedan apuntar de manera precisa, ¿ya? Cuando hablamos de nuestro apartado teórico, eso significa poder precisar lo que vamos a entender por, por la idea de historia, ¿no? Esta es una primera cuestión que se vuelve tremendamente importante para nosotros, ¿ya? ¿Ya? Eh, Tener en claro a qué nos referimos con historia. Y un problema ahí es que el concepto de historia en el plano o en el mundo de la escuela suele relacionarse normalmente con, con la idea de pasado, ¿no? Esta es una primera cuestión que en este taller se pretende aclarar, ¿no? Historia para nosotros no puede relacionarse con el concepto de lo pasado, ¿no? Historia no es solamente pasado, porque si historia es solamente pasado, pues entonces historia nos exigiría como concepto, ¿no? Circunscribirnos exclusivamente al manejo de datos, ¿no? A manejos de datos del pasado, ¿no? En ese entendido, pues nos interesaría básicamente operar como máquinas de información, ¿no? Es decir, si hacemos desde esta perspectiva un taller sobre el periodo de independencia, pues lo importante sería concentrarnos exclusivamente en el manejo de información sobre la independencia, información como pasado, ¿no? Es decir, manejo de fechas, identificación de personajes, etcétera, 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 ¿no? Si esa es nuestra idea, ¿no? Si esta es nuestra idea de, de historia, pues ahí tenemos, ¿no? Ciertas dificultades, ¿no? Porque la intención de este espacio, al decir necesitamos, ir más allá del concepto de lo pasado con historia, pues entonces tenemos que, para hacerlo interesante, y más que interesante, para hacerlo pertinente, ese sería el término adecuado a ser manejado, ¿no? Tendríamos que entender que el concepto de historia se refiere más que al pasado, eso, al presente y al futuro, ¿no? Historia no es solamente pasado, ¿no? Historia es lo que el ser humano hace en el tiempo. Y a ver si aquí en este espacio, quien identifique el concepto que acabo de dar, si identifica a quién corresponde el concepto que acabo de dar, pues muy bien, ¿no? Por si acaso me estoy refiriendo a un historiador que se llama Mark Bloch, ¿no? ¿No? Mark Bloch, ahí en los años 30, ¿no? No me refiero al filósofo, hay un filósofo muy importante, ¿no? Que se denomina, o que se llama Ernest Bloch, ¿no? Me estoy refiriendo al historiador, ¿no? Se llama Mark Bloch, ¿no? Historiador y de los más famosos, ¿no? En un espacio de diálogo sobre historia, entre maestros de historia, pues ese nombre debería sonar como sí, de los más usuales, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces, en- es Mark Bloch quien nos termina hablando de la historia como lo que el ser humano hace en el tiempo, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Eso se refiere al pasado
pero sobre todo refiere al presente, ¿no? Nadie, y los historiadores entienden esto muy bien, nadie hace historia exclusivamente por el pasado, lo hace por comprender el presente. Ahí es donde se hace importante o interesante la historia, ¿no? Ya. Esto es sumamente importante, ¿no? Sí, fíjense por qué estamos haciendo un taller sobre la problemática de la independencia, pues porque lo estamos haciendo porque estamos en el contexto del bicentenario ¿no? del país. Y nuestro bicentenario está ahora, lo estamos viviendo ahora en el presente, ¿no? Y nos preocupa, ¿no? ¿No? Nos preocupa en el ahora, ¿se entiende? ¿No? Entonces es por el presente, ¿no? Esa es la idea. Si quieren, si quieren verlo ahí con el ejemplo más didáctico, ¿no? Vuelvo a decirlo, tiene que ver con el presente, ¿ya? La mirada a la independencia no es del pasado en tanto pasado, tiene que ver con el pasado en tanto preocupación en el presente. Historia tiene que ver con el presente. Y si quiero darle el toque, su toque propiamente político, tiene que ver con la construcción del futuro, ¿no? Política en el sentido estricto de la palabra tiene que ver con lo que se construye entre las personas, es el consenso de las personas en su proyección al futuro, ¿no? Eso en su sentido más estricto, ¿no? Y no partidario. Y eso tiene que ver con hacer historia, ¿no? No que en la vida cotidiana, cuando hay eventos que son relevantes, solemos decir, estamos haciendo historia, ¿no? El pensador peruano más famoso se llama José Carlos María Teguí, ¿no? Tenía una revista que se llama la revista Amauta, y la consigna con la que fundó la revista, imagínense, digamos, este es nuestro espacio de fundadores, o sea, le puso la consigna, ¿no? De que esta es una revista histórica, no histórica en el sentido de que hace crónica del pasado, histórica en el sentido de que lo que pone ahí, la reflexión que está ahí, pretende trascender el tiempo, ¿no? Hacer historia, ¿no? Entonces, punto número uno, ¿no? Entonces, nuestro contexto, en nuestro contexto histórico, teórico, perdón, en nuestro contexto teórico para entender el concepto de historia, en nuestro contexto teórico para comprender el concepto de historia, entendamos historia, entonces no es un concepto que sea sinónimo de pasado. Historia es un concepto que refiere a lo que el ser humano hace, ¿ya? En el tiempo, la construcción del ser humano en el tiempo, ¿no? Estudiamos la independencia porque las personas que se montaron en la construcción de eso trascendieron en el tiempo, ¿no? Punto número uno. Am, Punto número dos, que tiene también que ver con el tema con el tema teórico, con el apunte teórico, ¿no? El, tenemos que superar el problema de entender que, eh, que la historia en la escuela, que la historia en su visión escolar está compuesto por temas, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, y este es un problema muy de la escuela, ¿no? Entonces, este es un grupo en el que estamos sobre todo con maestros, ¿no? Imagino que no exclusivamente con maestros, pero sobre todo con maestros,
y hablamos y hablamos de la independencia, entonces la primera impresión que da, ¿no? O el primer comentario que suele aparecer es que la independencia es un tema, ¿no? Les estoy resumiendo la sesión número uno, ¿ya? ¿Ya? Eh, y la independencia, así como el grueso de aspectos a ser abordados en historia, en la escuela, no son temas, no pueden ser vistos exclusivamente como temas, ¿no? Ese es un obstáculo, si se quiere, en la comprensión de lo que uno mira, ¿no? ¿Ya? Aclaremos eso, ¿ya? No estamos abordando temas, no son temas en el sentido estrecho de la palabra, como lecciones, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a estar en un taller tan largo sobre la independencia de 6 meses? No, pero, o sea, yo esto lo abordo en una clase, ¿no? Ya ponle dos si quieren, ya, para el que quiere extenderse más, ¿no? Y punto. Porque después, a ver, no tengo tiempo, tengo 5.000 cosas más ahí, ¿no? Pendientes. Que no es mentira, ¿no? O sea, uno como educador tiene un montón de cosas, ¿no? Que abordar y demás, ¿no? O sea, ahí también aparece un contexto específico que uno tiene que saber comprender para no caer en prejuicios. Sin embargo, ninguno de estos elementos puede ser justificativo para aproximarnos a a la temática, ¿no? De la independencia como una lección, como un tema en el sentido estrecho de la palabra. La independencia, así como puede ser, por ejemplo, la guerra del Pacífico, no pueden ser solo lecciones. Más allá de las lecciones, son sobre todo problemas de trabajo. Son problemas en el sentido estricto de la palabra. Y en el sentido estricto de la palabra, problema significa aspecto que me marca en el presente. Si no, no tiene esto sentido. Historia, entonces, no solo es el pasado, historia es el presente y sobre todo el futuro, punto número uno. Punto número dos, si la historia es presente y también es futuro, en consecuencia, yo no puedo hablar de historia solo como temas. Tengo que hablar de la historia como problemas, ¿no? La independencia me refiere a un problema que contiene un montón de cosas que me están marcando en el presente. Si no, esto no tiene sentido, ¿no? Ahora puedo aprovechar en comentarles una anécdota que pretende ir más allá de la anécdota, ¿ya? No se puede quedar solo como anécdota, ¿ya? Yo les comento, por ejemplo, ni siquiera en el pregrado, en el posgrado, ¿no? De más de una universidad, cuando a mí me suelen consultar, ¿no? Sobre la posibilidad de leer, de leer trabajos para comentar, ¿ya? ¿No? me- lo primero que me suelen consultar es sobre si la temática está bien abordada y cuando los tutores suelen recomendar, incluso cambiar la problemática, me suelen preguntar sobre esto y me dicen, este, qué problemática puedo abordar si lo voy a transformar. Primero que eso, yo suelo decirles es por qué no abordamos, por ejemplo, la independencia o la guerra del Pacífico, ¿no? Y en un mundo, cuando yo hablo de esto con educadores, me suelen decir, no, es muy ¿no? Es muy reducido, ¿no? Es un contenido, me suelen decir, ¿no? ¿No? La palabra clave en el magisterio suele ser eso. Es un contenido, ¿no? Yo necesito algo un poco más amplio, más relevante, es solo un contenido, ¿no? ¿No? Y ese es un grave error, ¿no? Ese es un gravísimo, gravísimo error. No puede ser, ¿no? Yo no puedo ver
a la independencia como un mero contenido. Es un problema. Y ese problema contiene todas las claves, porque si es problema, es porque contiene todas las claves que me permiten leer el presente, ¿no? Porque hay un montón de cosas que de ese momento nos marcan ahora, ¿no? Podemos hacer una ronda, ¿ya? En un momento sobre esto, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿qué, qué significa, qué significa que, a ver, por ejemplo, que de quienes están, ¿ya? De quienes están excluidos, ¿ya? De la firma de nuestra acta de la independencia sean todos los que lucharon, por ejemplo, ¿no? Si todo un proyecto de Estado que nos marca hasta el día de hoy está, por ejemplo, presente ahí en ese momento, ¿ven? Y me permite comprender eso. ¿Qué significa la, eh, los, los, los derechos que se dan, ¿ya? Quienes tienen posibilidad de hacer un montón de cosas, ¿no? ¿No? Quienes tienen la posibilidad de ejercer la ciudadanía y quienes no, etcétera, 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 ¿no? ¿No? Entonces, puedo identificar ahí un montón de cosas que me permiten comprender lo que ahora lo que ahora nos está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso como clave teórica. Ah, bueno, yo no tenía en claro que Luis ya nos estaba acompañando hace rato, pero don Luis, yo te estaba más bien aquí, este, haciendo el repaso para nivelar y luego, bueno, esperarte y darte el paso. Bueno, si ya estás, yo acabo entonces en 5 minutos para darte el paso, para redondear lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, las claves teóricas tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, concepto de historia como algo que no se remite exclusivamente al pasado, ¿ya? Entender que no puedo abordar problemáticas como la independencia como mero contenido, porque no lo son, no es solo un contenido, sino que es algo en lo que yo puedo profundizar para encontrar claves del presente, ¿ya? Para comprender el presente. Y algo de lo que hablamos, para hacer un resumen en 2, 3 minutos de la última sesión, que entender en el contexto geográfico que yo no puedo comprender la independencia de Bolivia, si nos vamos a remitir a Bolivia, únicamente como una cuestión que se circunscribe para comprenderlo, interpretarlo a Bolivia, ¿no? Bolivia juega en un contexto donde hay un montón de coronas que se están peleando entre ellas, donde en un momento la más importante fue España, pero no siempre, y donde en Sudamérica misma está jugando al lado Portugal, un poco más arriba está peleando la corona de Holanda, ¿no? De los Países Bajos, tenemos a Inglaterra, tenemos a Francia, ¿no? ¿No? Y están peleando cada una ahí. Y en el primer momento bueno, está mal, no es lo más, no es lo correcto decir en el primer momento, pero en un en un primer momento, ¿ya? Para entendernos, ya voy a decirlo así, en un primer momento aparece una rebelión de quienes están siendo sometidos, ¿no? Una rebelión que no se queda como rebelión, se vuelve revolución, tiene éxito en el entendido de que esa distinción que suele hacer el maestro Eric Hobsbawm para decir, para decir que este, que rebeliones son las movilizaciones populares que son significativas, pero no tienen éxito, y revoluciones son los levantamientos populares que sí logran tener éxito, ¿no? Entonces tenemos levantamientos como los de Tupac Katari, Tupac Amaru, ¿ya? En 1781, que terminan siendo controladas por la corona, pero hay una que sí tiene éxito y en este contexto vale la pena mencionarlo, que es la de los esclavos africanos, ¿no? Que están en América. Nos referíamos al éxito de la revolución en Haití, que refiere en esta región la primera
el primer levantamiento de esclavos, ¿ya? Que tiene verdadero éxito. El levantamiento indígena en los Andes es sofocado. El levantamiento de los esclavos negros en Haití, ¿ya? Lleva a tener éxito, ¿no? Comienza en 1790, ¿ya? Tiene su punto culminante en 1804, ¿no? Eso es tremendamente interesante para comprender el contexto también geográfico en el cual nos estamos moviendo, ¿no? Y luego le hicimos la gran tradición a Haití, pobre Haití que es abandonado por todos nosotros, ¿no? Y quien no quiera o quien quiera matizar la conducta de las coronas y decir, no, es que no eran muy buenas, ¿no? Incluso hubiera sido bien que sigamos siendo colonias, no éramos esclavos y demás cuestiones. Bueno, quien quiera matizar la conducta de las colonias, pues simplemente veamos el dato, ¿no? ¿Cuál es el precio que paga Haití por su independencia? Bueno, digo precio no solo en el sentido metafórico, sino que la corona francesa, porque en ese momento Francia es corona, ¿no? Vuelve a ser corona un momento, en ese momento, pues Francia le termina pidiendo, ¿ya? Que Haití le pague por el derecho a ser reconocido como país. Y hasta la primera mitad del siglo XX, es decir, años 50, llegando a los 60 del siglo XX, Haití termina recién de pagar, para que vean cómo incluso la comunidad internacional puede comportarse de una manera tremendamente injusta, ¿no? Pero bien. En este contexto que acabo de dibujar, pues yo quisiera darle la palabra a nuestro invitado, al compañero Luis Vera, nuestro compañero historiador, este, que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a tener más invitados en todas nuestras sesiones para poder ahondar, ¿ya? Cada aspecto a trabajar en el contexto de la independencia, ¿no? Luis, el día de hoy, pues a Luis lo invitamos para que nos termine ya de una manera más pausada, ¿ya? Y bien didáctica, que nos termine de dibujar lo que acabo de hablar, ¿no? O lo que yo comenté, que es el contexto en el cual podemos pensar la independencia. Entonces, la consulta, la invitación a Luis es para hacerle esta consulta, ¿no? Luis, si nos puedes terminar de dibujar el contexto en el cual podríamos entender el proceso de independencia, que no es de un día para el otro, ¿no? Que se vive en América Latina, ¿ya? En el siglo XIX, y que nos permita no reducir la mirada a un personaje o dos personajes simplemente, ¿no? Héroes que por su gran corazón nos regalan la independencia, ¿no? Entonces, ¿cómo no limitarnos a eso? Tener un esquema que identifique más actores, que nos identifique contradicciones, ¿no? Que nos identifique proyectos distintos, etcétera, ¿no? Em, y que nos permita sobre todo pensar, ¿no? Entonces, eso. En nuestra jornada, por eso está invitado nuestro compañero Luis. No quiero extenderme, te doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y aquí estamos más de 20 personas que te quieren escuchar en directo. Esta sesión está siendo grabada, lo vamos a compartir para que el resto de nuestros participantes también te pueda escuchar de modo no solo sincrónico, sino también asincrónico, ¿no? Muchas gracias, Luis. Entonces te damos la palabra, por favor. Muchas gracias, buenas noches, Huáscar, buenas noches, compañeros. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues primero decir, Huáscar, de que sí te estaba escuchando desde el principio, solo que no quería interrumpir porque me estaba interesando mucho lo que nos estabas poniendo en contexto. Algunas cosas muy de acuerdo contigo, otras con las que diferiría un poco, más que todo hablando sobre los autores. La historia es como el fútbol. Cada quien tiene su equipo favorito, en este caso su escuela o, o su metodología, y la defiende, ¿no? En el caso de la Escuela de los Anales, yo no soy muy fanático de la Escuela de los Anales porque me parece
una escuela que va a regir mucho en lo que son ¿cómo te podría decir? Em, las casualidades, no las causalidades. Pero bueno, es para otra charla de otro momento. Y bueno, pues, ¿sabes? Cuando hablabas de esto de los procesos de la independencia y esta tarde compartíamos este texto de Luis Oporto que hablaba sobre los otros actores de las independencias, de las mujeres, de los campesinos, bueno, de los indios, que en ese momento eran denominados como tal. Yo me ponía a pensar de que esta era una parte de romantizar los 500 años en, en 1992, pues empieza a dar esta otra visión primero de la mirada del otro, con Nathan Bastel, bueno, Nathan Bastel ya había trabajado más antes, con León Portilla, que empiezan a popularizarse estos sus libros sobre sus papeles, sobre el papel del indio, del campesino, bueno, del campesino no, el campesino después de 52, pero del indio durante los distintos procesos de la historia de Latinoamérica, tanto en la independencia, en la construcción de la colonia, luego en las guerras que van a ir teniendo post-colonia durante las épocas republicanas. Y yo veía, pues, se han esforzado por darle una voz, un papel al indio durante esta historia y a las mujeres, que sabes de que temas de género y temas de fenotipos, raza o como quieras llamarle, que no vamos a tener una discusión etimológica aquí de qué es el término correcto, siempre van a ser bien atractivas para estudios, para análisis, para tesis, e incluso para financiamiento de organizaciones, porque les encanta, seamos sinceros, a las ONG les encanta que hables sobre las clases sociales delgadas, sobre temas de género, diversidad cultural, etcétera, etcétera. Pero yo no veía pues como que el papel en esos momentos, o sea, estamos hablando desde 1790, 98 hasta el 1800 25, 29, que se van a dar los últimos pasos para las revoluciones en América Latina. Yo veo más importante su papel y como tú dices, desde el principio, desde el primer día en donde se ha intentado hacer una dominación, una invasión, porque no era una guerra, porque no estaban de formas iguales como para decirte que era un enfrentamiento, una guerra justa. Estamos hablando de una invasión. El papel de los indios en este momento van desde el primer día en el que los españoles vienen y pisan la tierra y reclaman sus derechos, aludiendo de que son más civilizados, entre comillas, que nosotros y que nos tienen que presentar a Dios, nos tienen que cuidar, tienen que ser nuestros protectores, porque esa era la idea originalmente, eso es lo que te trata de decir, pues, la- la- las actas de ese entonces, de que ellos están viniendo a cuidarnos, pero nosotros al principio, bueno, no nosotros, bueno, la gente de ese tiempo, de la que venimos, empieza a hacer la resistencia, empieza a hacer la resistencia. Pero algo bien importante, sé que va a parecer un poco que me estoy extendiendo muy atrás, pero es que así es la historia, lastimosamente, nos hace tratar de buscar el antecedente más antiguo, pero em, lo que les quiero decir en este punto es de que la independencia lo vemos como librarnos de la corona española, de expulsar a los españoles y tratar de ser quienes regimos en nuestra propia tierra. Pero ¿quiénes? Es la pregunta. Estas independencias están más que todo alentadas por mestizos y criollos, gente que tiene raíces españolas, que ha venido acá y están tratando de separarse de la corona. Ahora, ¿qué pasa con el lado indio de la historia? ¿Qué es lo que quiere el lado indio? Vemos los reclamos en donde el lado indio ya tiene de por sí una mirada de derrotista. ¿Por qué? Porque como hablabas en una sesión anterior, han agarrado y han matado a sus dioses, ¿ya? Literalmente con la extirpación
de, de idolatrías han venido y han terminado con todo lo que era lo que era parte de su vida. Ten en cuenta de que aquí en el lado andino, sobre todo, tenemos un carácter más espiritual. Vemos pues la cosmovisión en grande a través de los sesos, de la naturaleza, del agua, de los fenómenos naturales, del rayo, de la lluvia, etcétera, etcétera. A todos le damos un sentido y ellos vienen a destrozar todo esto, pero es entonces en donde no nos dejamos y empezamos a hacer un sincretismo religioso de culturas, de tradiciones, agarramos y adoptamos pues a la Virgen de Copacabana con la Pachamama, hacemos la similitud, Santiago con Illapa, y bueno, pues así otras deidades que vamos adaptando y haciendo un sincretismo. No por nada en una semana vamos a ir aquí a la feria de las citas a challar nuestras sillas en las manos del cura. ¿No ve? Primero al, al, al hermano que va a hacer, no sé, nos lo va a sahumar y luego el cura nos va a echar agua bendita. Entonces, este sincretismo es parte de una lucha. En la anterior clase hablábamos del Takion-Koi, que igual es parte de una lucha. Ahora, para ir este contexto hacia adelante, avanzando un poquito ya más por los años 700, 690 a 700, los primeros meses, perdón, las primeras décadas del siglo XVIII, esta culturación ya va a ser parte del día a día, ya la iglesia ya lo va a tomar, la iglesia va a verlo como una victoria de que se asista más a la misa, que se llame al cura para la bendición de las casas, pero claro, primero hacemos otro tipo de tradiciones, hacemos mesas, agradecemos a la Pachamama y luego viene el cura, bendice la casa, bendice el negocio y demás. Ya, esto estoy hablando en los centros urbanos, ya aquí en las ciudades. Pero en este momento, el, la corona española va a estar sufriendo una crisis, va a estar sufriendo una crisis justamente por la falta de descendencia, lo que va a derivar posteriormente en la llegada de los Borbones, que están hasta el día de hoy en la corona española. Y esto es lo que necesitamos que entiendan, o sea, alguna vez un alumno me dijo, ¿por qué si estábamos casi 500 años a la merced de los españoles, por qué ha cambiado de un día para otro el pensamiento? ¿Qué ha pasado? Sí. Y bueno, pues le dices es que han empezado a subir los impuestos, han empezado a dar y a traernos productos españoles, a meternos a la fuerza, a hacer que paguemos, nos han subido las rentas y en el caso de las autoridades criollas y mestizas, les han quitado todo el poder y han traído españoles para que tomen los cargos principales como los de alcaldía y otros. Pero no solo es eso. Ya, en el lado del indio tenemos que ver también de que han agarrado y han querido venir a imponernos otro, otro, otro ritmo de vida, otra, o sea, una cruz más, un poco más pesada que la de antes. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo eso? Porque cuando entran los Borbones a la corona española, dicen, pues miren, este es nuestro momento. Hemos escuchado más de 500 años sobre lo beneficioso que es administrar las colonias en el Nuevo Mundo y es nuestro momento de agarrar y sacar nuestra tajada del pastel. Y es en este punto en donde la casa Borbona agarra y trata de buscarle pues hasta el último centavo de beneficio. Lo que no entiende es de que el mercado de la plata ya estaba demasiado saturado y esto es algo muy importante que siempre tenemos que ver. La historia, los motivos para todos son económicos. Pero no les digo económicos en el sentido de dinero, sino económicos en el sentido de un mejoramiento tal vez de la vida, de la vivienda, de la situación social que nos va a traer mayores réditos. Para ese entonces no estaríamos hablando económico, bueno, sí también estaríamos hablando económicos al hablar de moneda metálica. Ya algo cuando hablamos de historia siempre tenemos que ver y preguntarnos por qué lo está haciendo y cuál es la razón que le está llevando a hacer todo eso. En el caso de los Borbones llegan a hacer eso y esto incomoda realmente, pero tenemos que ver si viene incomodado a todos los que estaban viviendo acá, quiénes son los que han reaccionado.
Por el lado de los indios tenemos todavía las pequeñas luchas que se han ganado en el sentido de que se ha logrado adaptar pues los modos de vida y las tradiciones, la cultura y un sincretismo religioso, pero en el lado de los criollos y mestizos tenemos que ver de que familias que ya estaban destinadas a ser pues capitanes generales, que estaban destinadas a ser gobernadores, autoridades, de pronto son despojadas de esto. En el caso de la élite de los caciques, como en el caso de Tupac Katari, ellos igual llegan a ser despojados desde su derecho natural a esta sucesión. Y por el lado económico, los azogueros, que son los principales eh, financiadores de todo lo que son las pequeñas devoluciones y lo que luego va a ser la gran revolución. Los azogueros estaban cansados de que los Borbones han venido y han subido un 45% al impuesto sobre el azogue para la purificación del mineral. ¿Ya? Y ellos empiezan a financiar. De hecho, uno de los principales financiadores de Tupac Katari era un azoguero, de los que manejaban para la limpieza a través del mercurio, de la plata, etcétera, etcétera. Ya, entonces, no estamos hablando de que solo un grupo de personas o que Simón Bolívar ha dado por las enseñanzas de Simón Rodríguez, de que le ha inspirado. eh, no estamos hablando de que una persona ha hecho estas revoluciones, ya. Estamos hablando de que todo un contexto ya se estaba preparando para estas revoluciones. Esta teoría de que agarremos y agarremos una persona y el caudillismo es el término adecuado. El caudillismo es bien propio de nosotros, pero es algo que debemos de dejar de utilizar porque ya sea Simón Bolívar, Antonio José de Sucre u otros personajes, el contexto ya estaba dado, ya. Solo estaba buscando a alguien que dirija y si no lo iba a hacer Simón Bolívar, lo iba a hacer alguien más, ya sea un par de años después o ese mismo momento, e iba a haber alguien más. Y eso es algo que nosotros, yo siempre digo que deberíamos de dejar de vanagloriar, de tener caudillos, de tener así figuras principales en la historia. Hablamos de revolución, de la independencia de Bolivia, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, la dupla, así el dúo dinámico, Batman y Robin. Y no es cierto, no es cierto. El escenario está preparado, ya habían pequeñas luchas, pequeños enfrentamientos medianos, intentos también, porque cuando hablamos del 16 de julio se nos viene lo primero, decimos Pedro Domingo Murillo, la tea que dejó encendida, nadie no, ya había, ya se estaba preparando. De hecho, el mismo Pedro Domingo Murillo ya había hecho un golpe, bueno, una independencia fallida en el Cusco en 1805, en donde él ha salido bien librado, pero la otra parte que estaba apoyando ha sido ajusticiada. Ese es un pasaje de la historia que muy poco se maneja. Entonces, es muy importante también de que veamos las independencias antes de la independencia, las miradas alternativas desde los pueblos. Hay un libro que justamente se llama Las independencias antes de la independencia de Juan Carlos Estensoro y Cecilia Méndez, en donde nos va contando las miradas de los pueblos, pero no desde los finales del 1700, principio de 1800, sino cómo han ido observando todo esto desde los pequeños espacios. Por lo general, nosotros siempre tomamos las guerras, las batallas como hitos importantes, cuando en realidad deberíamos verlos como una consecuencia del todo. Permítanme un segundito, César Estito. Ya, al hablar de estos procesos y lo que van representando, como dice Huáscar, es una historia vivida, que no es solo hablar de la batalla de Ayacucho, de Junín, sino el proceso y no solo los antecedentes, sino lo que va a causar después.
algo que decía Patricia Galeana, que es la coordinadora de un libro que habla sobre las independencias, es de que los que realmente se han independizado son criollos y mestizos, pero si vemos, han seguido utilizando los modelos coloniales, claro, con su propia independencia y manejo de recursos, pero todas, si se dan cuenta, todas las instituciones coloniales se han quedado después de la independencia, no nos hemos podido librar de eso. Las ideas coloniales y sobre todo aquí en Bolivia se han quedado hasta mucho después. Recordemos que todavía la esclavitud no se abole con Simón Bolívar, si bien lo hacen en papeles, en la práctica de ciencia se con Isidoro Belzu, muchos años después. Entonces, al hablar en general, bueno, ahorita me estabas deduciendo a Bolivia, pero hablar en general, también tenemos que tener en cuenta de que no todas las devoluciones en todos los lugares han tenido los mismos motivos, los mismos tipos de actores, las mismas consecuencias. Hablar de las devoluciones en Bolivia es muy distinto de hablar en las devoluciones en Argentina, porque en Argentina era otro tipo de actores. Estamos hablando de una población indígena casi nula, cuando en Bolivia estamos hablando de un 80% de población indígena y un 20% de criollos y mestizos. El hablar en la revolución en Perú es hablar de un Perú señorial, un Perú que era primero que era la tierra de los emperadores en el tiempo de los incas, y luego se ha vuelto pues la cuna del imperio, de lo que ha sido la parte sur del imperio. Hablar de la rebelión en México, por ejemplo, que ha sido la otra, el extremo norte del imperio, es hablar muy distinto, porque ellos ya estaban un poquito más adelantados en las ideas revolucionarias. Ya, entonces, al hablar de todas estas revoluciones, tenemos que entender de que no todas van a ser iguales. Y algo muy interesante es hacer la historia comparativa entre unas y otras. Un ejemplo que les recomiendo a ustedes que son docentes, que son profesores, una tarea para los estudiantes que comparen las distintas revoluciones. Hablábamos en Haití, la revolución de Haití, que era una revolución en donde ha habido una matanza no igual al abuso que se ha cometido, pero realmente sorprendente, que ha matado casi al 90% de la población blanca que se ha podido alcanzar durante la revolución, y a un 20% de la población negra que estaba todavía de acuerdo con las ideas de la esclavitud en Haití. Bueno, para ir cesando, porque creo que ya me he extendido un poquito, eh, estas miradas de las devoluciones tenemos que verlas desde el pasado, comprender los antecedentes, ver los actores, pero no agasar y tenerlos pues como el punto focal, no hablar revolución, independencia Bolivia, Simón Bolívar, Independencia de Colombia, Simón Bolívar, hablar de Belgrano, de actores, sino hablar de momentos, de sucesos, de escenarios, que eso es lo más importante. Cuando Huáscar hablaba sobre la guerra del Pacífico y decía de que muchas veces le habían dicho de que la guerra del Pacífico es una, dos clases, exagerando, yo les aseguro que no. Precisamente yo escribí recientemente bueno, no recientemente, es un par de años, un libro sobre la guerra del Pacífico que habla sobre 2 años posteriores a la guerra y me daba para 3, 4 libros más, porque al hablar de todo el contexto, de toda la situación, es en donde en realidad comprendemos qué ha pasado. Me voy a desviar un poquito del tema, porque me fascina la guerra del Pacífico, van a disculpar. Muchas veces decimos, la guerra del Pacífico ha sido porque se ha subido 10 centavos al quintal de One. Y no es la razón, es una mera excusa, una de las 500 razones que ha habido, que han sido desde la chilenización del territorio, la idea de la geopolítica chilena de extensión al norte. En realidad, la guerra del Pacífico ha sido una guerra entre Chile y Perú, y lastimosamente Bolivia estaba al medio. Ya, bueno, eso desde mi visión. Ya, bueno, volviendo al tema y cesando ya las ideas. Esta época de las independencias
va a ser muy importante para forjar el carácter de quienes van a empezar a mandar aquí, por lo menos durante los primeros 100 años, pero por sobre todo, y lo más importante, es de que no vamos a lograr independizarnos completamente de las distintas coronas española, portuguesa, holandesa. Vamos a seguir llevando sus instituciones como marca, así como si nos hubieran hecho un tatuaje en la piel, y eso es algo a lo que estamos acostumbrados en este lado, porque no estamos hablando de que los españoles han sido los primeros que nos han conquistado. Recordemos de que los incas también han venido y a la fuerza o con regalos nos han conquistado, pero es irse muy atrás. Y van a forjar durante los primeros 100 años, yo diría. No diría de que las consecuencias de la independencia están todavía presentes hoy en día, porque realmente nos hemos ido transformando y si bien hay algunos vestigios, parte de lo que se debería hacer como celebración al bicentenario de la independencia de la República de nuestro país, que creo que es el tema que va a brillar este año, no debería ser solo agarrar y recordar todo lo que, de lo que nos hemos, por lo que hemos luchado y de lo que hemos tratado de separarnos, sino también celebrar los logros que hemos tenido al rescatar, al conservar algunas tradiciones y cómo a través de eso, hemos ido avanzando en el tiempo. Lastimosamente, yo creo que todos aquí en Bolivia, bueno, por lo menos los paseños, son bien pesimistas al hablar de que somos un país subdesarrollado, de que tenemos, no hemos avanzado mucho, que la corrupción no nos ha dejado y demás. Yo les digo algo en cultura, que es lo más lindo que tenemos. Creo que el mundo entero nos envidia. Que los españoles, que los europeos, que los gringos vienen a Bolivia y se maravillan con nuestras culturas, con nuestras tradiciones. Y en vez de hablar de lo pésimo que nos ve económicamente o lo pésimo que nos ve en el fútbol, deberíamos hablar y rescatarlo en lo que somos capos, en lo que brillamos, que es la cultura, las tradiciones, la fiesta, la espiritualidad, la religiosidad y todo eso que ha sido parte de una construcción de, que ha pasado a través de las independencias. Muchas gracias a todos. Estoy aquí siempre dispuesto para charlar, para algún dato que tengan insomnio y me quieran escribir y me quieran preguntar cualquier cosa. Yo siempre estoy dispuesto de 7 de la noche para adelante. Muchas gracias. No, muchas gracias, Luis. Te vamos a rogar no desconectarte porque como en esta jornada tú eres nuestro invitado, entonces nuestro espacio de diálogo está para conversar contigo, ¿no? Entonces, a ver si de modo voluntario, sin utilizar nuestra lista, podemos levantar la mano, ¿no? Y poder comenzar un diálogo con Luis sobre lo que nos está compartiendo, ¿no? Para dialogar. ¿Quién levantó? Ernesto. Ernesto, eres el que levantó la mano, ¿no? A ver, te damos la palabra y bueno, ahí vemos también quién continúa luego, ¿ya? Pero dale, Ernesto. Gracias, buenas noches, Luis. Gracias por tu exposición. Buenas noches, estimado Inti. Buenas noches, compañeros y compañeras. No solamente tengo unas preguntas, ¿no? Para nuestro expositor, para Luis, ¿no? Sobre esta temática que ha abordado, ¿no? El proceso de la independencia, ¿no? A modo de que nos pueda aclarar, Luis, ¿no? ¿Qué factores políticos y económicos, sociales han hecho, ¿no? Para este proceso de la independencia, ¿no? Es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿quiénes se han beneficiado, ¿no? En última instancia con el proceso de la independencia? ¿Qué actores, qué sectores, ¿no? De esos actores, ¿no? En realidad se han apropiado o han hecho, ¿no? Como beneficio de este proceso de la independencia. Y la tercera pregunta, el movimiento indígena, ¿no?
también, ¿no? En el proceso de la independencia, tenía su propio proyecto, es decir, perseguía conformar su proyecto político, su propio Estado, o solamente estaban circunscritos, ¿no? Lo que establecía, ¿no? En ese entonces, ¿no? Los criollos y los mestizos para un Estado liberal, colonial, ¿no? O republicano. Y finalmente, Luis, ¿qué enseñanzas no, nos dejó o ha dejado el proceso de la independencia, ¿no? Solamente esas cuatro preguntas yo quería formular. Muchas gracias, Luis. Tal vez podía responder sobre estas preguntas. Gracias, Luis. Buenas noches. Muchas gracias. Claro que Gracias, gracias Ernesto. A ver, si alguien más quiere levantar la mano, o ya fueron cuatro preguntas para que Luis aborde. ¿Alguien quiere sumarse? ¿Alguien levanta la mano antes de darle la palabra directamente a Luis? Sí, yo también quería preguntar algo a la Por- Hermes. eh, Hola, Hermen, por favor, entonces va Hermen y Ya, luego Reinaldo y con eso cerramos esta ronda, ya porque si no nos vamos a extender mucho. Entonces, dale Hermen y luego Reinaldo y luego Luis, por favor. bien. Porque cuando hablamos de independencia, se lo invisibiliza, podríamos decir, la independencia de los Estados Unidos, siendo de que esto fue inspiración tanto para acá, para América, como también en la misma Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo su propio tema, su propio problema, pero de alguna manera ya fue un levantamiento que hubo y eso de alguna manera motiva. Bolivia es un concepto genérico que no solamente corresponde al occidente. Y cuando hablamos de independencia justamente de Bolivia, ¿por qué solamente se le hace una mirada desde el occidente y se invisibiliza el oriente, siendo de que los levantamientos acá fueron antes? Fíjense el levantamiento que hay en 1810 y después viene el 11 con la batalla de la Tablada, vienen dos levantamientos más. ¿Por qué solamente hay una mirada desde allá? Es que tal vez es un descuido involuntario o dónde está la causa fundamental, porque al fin y al cabo tenemos que ver que nosotros acá, por decir en Santa Cruz, tenemos educadores de todos los departamentos, pero nosotros no tenemos que hablar de la independencia solamente desde un solo lugar, puesto que nosotros componemos 9 departamentos y de alguna manera Santa Cruz fue fundamental. Y si ya nos anexamos directamente a Bolivia, fue de alguna manera porque se quiso de acá, no porque quisimos pertenecer allá. Pero de alguna manera cuando hablamos de Bolivia no estamos hablando solo de un solo lugar, tenemos que hablar ya como país. Y eso de alguna manera va llevándonos a la integración, a la unión y no a la fragmentación. Ahí es donde yo quisiera tener su opinión sobre esos dos enfoques. Gracias. Eran igual dos, creo, son dos o tres preguntas, ¿no? Que están ahí juntas también. Vamos acumulando. Reinaldo, tenías, me parece, la mano levantada. No sé si la bajaste, si estamos ahí, y si no, le damos la palabra ya a Luis. Mm, bueno, te damos la palabra a Luis, entonces luego le volvemos a dar la palabra a Reinaldo, ¿no? Dale, Luis, son igual bastantes preguntas de todas formas. Ok, las últimas son las que me están picando, pero vamos a empezar por orden. Saludar a Ernesto. Ernesto, buenas noches. Bueno, las causas económicas, como ya lo dije, van a ser de que la corona española, a través de los Borbones, van a empezar a exprimir completamente el sistema, van a tratar de sacarle hasta la última gota, hasta el último centavo, hasta el último gramo de oro y plata aquí a las colonias. Y para hacer un mejor manejo y de distribuirse mejor, van a agarrar y van a recusir a llevar gente desde España, bueno, a traer gente de España hasta acá, para incluso devolver escaños de poder que originalmente eran de los españoles. Un ejemplo más didáctico, es como cuando entra al gobierno un nuevo presidente y agarra y vota a toda la anterior gente del aparato estatal y mete su gente.
y empiezan a cobrar más aporte al partido, que es un aporte voluntario, entre comillas, y empiezan a tratar de sacar, subir los impuestos, a sacar hasta el último centavo de lo que por fin está llegando a sus manos, ¿ya? Esas han sido las causas económicas, pero no solo esas, sino de que estamos hablando de que otros sectores, que esto viene ligado con la pregunta de quiénes se han beneficiado, los sectores comerciantes. Los comerciantes son una gran fuerza en la historia, todos los comerciantes, los gremiales, son los que mueven la historia desde las épocas más primitivas, que son quienes van a motivar pues la aparición del trueque, de la moneda, del comercio, pasando eh, por los burgos, de ahí que viene la acción de la burguesía. Los comerciantes van a ser van a tener un papel importante en todas las historias, no solo en la americana, en la latina o en la boliviana. Y en este caso, los azogueros, como les dije, y también algunos dueños de minas van a ser fundamentales para el financiamiento de esto, de las, no solo de la independencia, sino de las pequeñas revueltas previas a la independencia que van a desestabilizar las razones políticas. Como les digo, la idea de que los mestizos criollos tienen que dejar el poder y los españoles tienen que retomar esto. También hay una idea de fidelidad pues a una corona, a una casa, pero eso se va a ir viendo más adelante cuando vamos a llegar a la Revolución Francesa. Y bueno, pues el papel del movimiento indígena. En los últimos años, como les digo, se ha tratado de romantizar, no lo digo en mal sentido, sino lo digo en el sentido de que han tratado de darle un papel, de visibilizar el papel del indio durante la revolución. Obviamente han ido y estaban en las filas y estaban como carne de cañón muchos integrantes, muchos indios, el movimiento indígena estaba ahí presente como parte de las luchas porque se les se les, se les, pe- eh, se les, perdón, van a disculpar aquí, es que me llega todo. Ahora sí, porque se les obligaba, se les prometía, se les daba como bueno, la instrucción y realmente se les prometía que iban a mejorar. Bueno, pues ha sido un adoctrinamiento en casos, es que cada caso es bien distinto y bien particular. Pero recordemos de que en realidad la guerra del Chaco va a ser la que va a unir, pues la que por primera vez vamos a tener al indígena como que va a decir, yo estoy yendo a luchar por mi tierra. Es la guerra en la que realmente el indio va a decir, yo lucho por Bolivia porque soy boliviano. Y va a juntar a los otros actores, va a juntar eh, a personas de clase media, clase alta, clase baja en este enfrentamiento. Ya, y por último, ¿qué enseñanzas nos está dejando? Ah, bueno, me decía Ernesto de que si había un proyecto. Habían proyectos, habían distintos proyectos durante, en estos años de la independencia, no del 800 al 825, sino desde mucho más antes ya habían proyectos. Ellos, en su gran mayoría, lo que se quería, los más serios, más construidos y más justificados y viables que podían darse, hablaban de una independencia a medias, o sea, de decirle, ellos le decían al rey de España, nosotros estamos cansados, estamos hartos de los abusos, de que nos quieran obligar a hacer cosas que nosotros no queremos, de que haya pues este abuso de autoridad. Nosotros como comunidades, como pueblos, podemos manejarnos y nosotros podemos seguir brindando este impuesto que se le hace, ¿ya? Ahora, alguna vez me dijeron de que estás diciendo de que ellos querían seguir siendo esclavos, querían seguir siendo así como peones de la corona española. Lo mismo hacíamos con los incas. O sea,
pueblos aymaras agarraban y tributaban al pueblo inca, o bueno, al imperio inca, le decían, los reconocían como hijo del sol y le daban una séptima parte de la producción. La mita no es una idea colonial, la mita es parte de una idea de que viene desde el imperio incaico, ¿ya? Pero las ideas, ahora obviamente han habido serie de ideas y proyectos más alocados que no tenían mucho apoyo, mucho fundamento y que en últimos años he visto de que muchos historiadores u otros han tomado, han dicho es que sí, había el proyecto de tal y cual que querían expulsar a todos los españoles, matarlos y conducir pues en un sistema proto trotskista, por decirlo así, que sola se va a manejar la comunidad y va a ser independiente, autosuficiente, etcétera, etcétera. Pero ahí estaríamos retrocediendo porque estaríamos aislando, bueno, estaríamos viendo de que no iba a prosperar esos proyectos porque están hablando de aislarse realmente de un mundo. Si bien hablamos de que la globalización es parte del siglo XX, para ese entonces sí estábamos en una idea, en un proto mundo globalizado donde teníamos que integrarnos, con donde lo que estaba pasando, como decía el compañero posteriormente, lo que estaba pasando en Europa nos afectaba de alguna forma directa, ni siquiera indirecta, o sea, lo que estaba pasando allá afectaba acá, entonces no podíamos aislarnos. Por eso estas ideas propias de los pueblos indígenas, sí tenían sus propios proyectos, pero eran proyectos en tratar desde tomar el control sobre sus pueblos, sobre la nación, sobre su comunidad, todavía con un tributo a la corona española. Yo sé que me van a criticar por esto, pero las pruebas de los proyectos más serios, y digo más serios, incluyendo el de Tupac Katari, ya estaban destinados a que se les brinde otra vez el control sobre las comunidades y se pague un impuesto como el que se estaba pagando antes, no tan alto, que se baje también el impuesto, pero seguir dependiendo de alguna forma de la corona española. En el caso de las enseñanzas que nos deja la devolución, es que es muy difícil, por lo menos en el caso boliviano, es muy difícil de que haya una independencia cuando estamos hablando de dos pueblos muy distintos que están viviendo ahí. El pueblo mayoritario, que era el pueblo indígena, que muy poco ha tenido una participación, o sea, una figura central en la independencia, si bien ha sido masiva su participación en las batallas, pero no ha sido con una voz propia, sino con una voz de alguien más. Y el pueblo mestizo y criollo, que tenía otro tipo de ambiciones y aspiraciones, ha sido muy difícil de que estos dos dialoguen para llevar juntos adelante una real independencia. Porque al final los españoles criollos han tomado los modelos, los mestizos y criollos han tomado los modelos españoles y han seguido sometiendo a los pueblos indígenas. Eso está muy avanzado, casi el siglo XX. Ahora, en cuanto a lo que me decían de la Revolución Francesa y estadounidense, ¿por qué no los tomamos como antecedentes? En el caso de los estadounidenses, como hablamos en una anterior clase, ha sido más que una independencia, una separación sobre ideas. Sí, de acuerdo, habían 13 colonias originales, pero ¿quiénes eran esas colonias? Eran gente que ha ido migrando justamente por las ideas de libertad religiosa, libertad económica, desde los más antiguos, desde los cuáqueros que se han dedicado al comercio y demás, mientras que un pueblo indígena que realmente estaba siendo sometido no estaba presente, estaban siendo más bien diezmados por estos migrantes. Ahora, si me dicen, pero es lo mismo hablar de los mestizos criollos en Bolivia que hablar de los colonos en Estados Unidos, no es lo mismo. No va a ser lo mismo porque los mestizos y criollos aquí en Bolivia ya van captando una idea de nación. Nosotros nos estamos adelantando en los conceptos de nación aquí en Latinoamérica. En Estados Unidos solo estaban buscando una separación de un poder central.
Mientras que en la Revolución Francesa es motivada por las ideas de la Ilustración, ¿ya? Pero también estaba motivada por el hambre del pueblo, por el cansancio de que la corona francesa se meta en guerra con los ingleses, se meta en conflictos que no tienen nada que ver con ellos, como la guerra, justamente la revolución americana, donde esté financiando, donde esté regalando. O sea, eso es lo que se quejaba el pueblo, decía, aquí no tenemos para comer pan y estamos financiando enfrentamientos en el otro lado del mundo que no nos afectan a nosotros, que si gana uno o pierde el otro, no nos van a mejorar a nosotros la vida. Aquí no estamos muriendo de hambre. Y es entonces en esta idea donde la religión ya no es suficiente, ya no es un suficiente alivio con los salvos, proverbios y bienaventuranzas, de decir que que el pobre va a heredar los cielos, ya no es suficiente para ellos, en donde la ilustración y las ideas van a entrar de golpe. Esas ideas de la ilustración, si bien han llegado aquí para los momentos de la independencia, no han sido los principales detonantes y motivantes para la independencia. Ahora, ¿por qué la historia del proceso independentista se mira desde Occidente y no desde el Oriente? Justamente porque uno, la historia la van a escribir pues los que van a tener el acceso a la historia. No voy a decir en ese caso los vencedores, sino la historia la va a escribir quienes van a tener acceso a poder difundir esta historia. Aparte de que las historias de la independencia van a ser fundamentales para construir un carácter nacional más adelante en 1952. Como ustedes saben, cuando entra el proyecto de la Revolución Nacional con Víctor Paz va a agarrar, bueno, toda la gente del MNS va a agarrar y va a decir, tenemos que construir una idea de nación, y van a construir la idea de nación a través del andinismo, ya, o sea, no te digo del deporte de escalar, no eso, sino de la idea de que el poder es decir en los Andes. Van a agarrar, van a resaltar la cultura tiahuanacota, van a tomar un poco de la cultura inca, van a tratar de resaltar pues todo lo bello y hermoso de este sector, y van a dejar olvidado el oriente, los llanos, bueno, tal vez algo de Cochabamba todavía van a rescatar, pero todo lo que es el oriente se va a olvidar. Y es entonces en este periodo de 1952 donde se van a difundir masivamente estas ideas de la independencia, se van a crear héroes, se van a crear íconos. Recordemos de que, por ejemplo, Eduardo Boroa no era pues el gran defensor boliviano de la patria, etcétera, etcétera, sino de que han tomado su idea, su figura la idea romántica de él, como para construir alrededor de él una idea de nacionalidad. Lo mismo con Juancito Pinto, con Genoveva Ríos, y lo mismo con otras figuras, cuando los verdaderos actores han sido invisibilizados porque no eran tan fantásticas sus historias. O sea, Ladislao Cabrera, en el caso de esto, ha sido realmente opacado. Y es por eso de que al tratar de hacer una construcción de una nación o de lo que va a ser la nación boliviana, solo se va a tomar la participación de este lado. Obviamente hay relatos del Oriente, pero muy poco es lo que pega. O sea, lastimosamente aquí nos limitamos a leer en colegio 2, 3 libros, dos recopilaciones o el bendito Carlos Mesa y su historia de Bolivia, que creo que para mí es como que el libro que solo te va a ayudar a saber datos, fechas, pero no te va a ayudar a comprender una historia global. Y es por eso de que tenemos solo esa mirada desde los Andes y no tanto desde el Oriente. Ahora sí hay historiadores que están empezando a emprender en esto, en ver la mirada del Oriente, como se ha tratado de hacer la mirada del otro. Y esperemos de que muy pronto y que este año podamos ver publicaciones sobre la mirada desde el Oriente en el periodo no solo en la independencia, sino en todos los periodos de la historia de Bolivia. Gracias, Luis. Creo que hace rato nos están esperando con la mano levantada. No sé si sigues ahí. Era Celia, si no estoy mal.
Sí, muy buenas noches a todos. Bueno, he estado escuchando ampliamente. Ya, probablemente tendríamos que enfatizar ya para hablar de la independencia, ya enfatizar con la independencia de Estados Unidos, porque ese es el pilar de la independencia, o sea, el pilar, ya, de ahí vamos a partir para la independencia de los países centroamericanos y sudamericanos. E irónicamente, para aclarar la figura, no voy a formular preguntas, ya simplemente quiero aclarar algunos aspectos que no estamos considerando. Irónicamente, la independencia de Bolivia, la independencia de los países americanos se ha planificado en España, ¿no? Cuando Simón Bolívar, juntamente con José Antonio de Sucre, con San Martín y un grupo más de soldados que participaron en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa, se reúnen, ¿no? Porque ellos han sido expulsados de España porque salió un bando en el que decía, y todos los americanos deben volver a América porque ya no tenemos que comer, porque Napoleón Bonaparte estaba tomando España y ya le tomó preso al rey de España, ¿no? Al margen de que en Chuquisaca ya se hizo el levantamiento a la cabeza de los hermanos Sudáñez, ¿ya? Entonces se ha ido planificando, ¿ya? En España. Y bien clarito la historia nos dice, cuando Simón Bolívar estaba yendo a Roma, ya hace su juramento en Monte Cassino, entonces ahí va o sea, ¿qué le dice el soldado español que le acompaña a Simón Bolívar? Le dice, América está, después de la muerte de Tupac Amaru, América está preparada para su independencia. Y ahí hace su juramento Simón Bolívar. Vuelve a América por Estados Unidos, se entrevista con George Washington y George Washington le da los lineamientos, ¿no? Y aquí un dato muy interesante que la historia de Bolivia no menciona. El medallón que utiliza Simón Bolívar. ¿De dónde obtiene ese medallón? La historia nos dice, leía un libro que les regaló la esposa de George Washington el medallón, que era un talismán que él utilizó para la independencia de los Estados Unidos y que ahora lo han modificado con el Cerro de Potosí, era la imagen de los masones ahí, ¿no? Entonces y lo han ido modificando, ¿no? Entonces, el pilar de la independencia ha sido Estados Unidos, querramos o no querramos, ¿ya? Y no ha habido tanta participación de los movimientos indígenas, ha sido más criollo y mestizo la participación en la independencia. Y otro aspecto que no veo es cuando dicen en la independencia la expulsión de los españoles. No se les ha expulsado, los españoles han continuado, simplemente se han asumido a las reglas de las nuevas repúblicas. Simplemente, hasta donde yo sé, quienes se han ido han sido los virreyes, los 4 virreyes de Sudamérica, pero después no se han ido, ni el mismo Goyeneche creo que no ha logrado irse, por más que José Antonio de Sucre le haya expulsado, pero él se mantenía en Cochabamba, que tengo entendido que lo que es la prefectura era la casa de él, de Goyeneche, ¿no? Entonces, tendríamos que considerar ese aspecto, al margen de hablar de los impuestos, todo, el punto de partida de la independencia de los estados, las repúblicas o estados en América, es Estados Unidos. Muchas gracias. En esas afirmaciones hay bastantes preguntas también, ¿no? No sé si alguien más levanta la mano o porque en esa participación igual habían, insisto, muchas preguntas para devolverle la palabra a Luis. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dale, y le damos la palabra a Luis para hacernos... Dale. ¿Continúo? No le he oído. Sí, por favor, continúa. Ya. Licenciado, buenas noches. Hace rato me respondió donde dice los pobres. Lamentablemente, la iglesia y las personas con esta parte donde ha mencionado de la pobreza, que ya no vivían de indulgencias, todo, lo hemos tergiversado. La parte, Jesucristo no quería eso, sino que
él quería revalorizar los valores y la parte humana de las personas, no por no tener, sino más bien educarnos en valores como ser de la verdad, la reciprocidad, complementarnos con nosotros del tú a tú con los demás, pero la iglesia y las mismas autoridades eclesiásticas no han tenido una mirada y un abordaje bueno sobre este punto. No estoy de acuerdo con lo que dijo en esa parte. Y la historia también está eh, mal un poco. Hay ciertas cosas que sí, ahorita con la profesora o licenciada a la que ha expuesto, muy interesante lo que ha dicho, su punto de vista, es así, ¿no? Esa partecita no concuerdo, Lice, gracias. Listo. Creo que, a ver, a menos de que no tengamos a alguien más. No. Bueno, para no dispersarnos, pues te daremos la palabra, Luis. Hagamos esta última ronda. Oh, bueno, perdón, Luis. A ver, ¿quién más estaba levantando? Ernesto, ¿querías tomar la palabra? Perdón. Solamente ya con esto ya me han complicado, ¿no? Solamente mi pregunta era para Luis, ¿no? La penúltima intervención creo que la profesora dijo, ¿no? Que el proceso de la independencia fue gracias, ¿no? Al proceso de independencia de Estados Unidos, ¿no? Tal vez en ese sentido, para que Luis nos pueda aclarar, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, Silvia Rivera en su texto nos plantea, ¿no? Dos categorías fundamentales. Una categoría en realidad, ¿no? Memoria larga y memoria corta. Entonces, si partimos de la memoria larga, si bien, ¿no? Los movimientos indígenas partían, digamos, de luchas pasadas o anteriores, ¿no? En este sentido, el proceso de independencia desde el movimiento liderado por Tupac Katari, mi pregunta es, ¿desde qué memoria se habrían imaginado o planteado a realizar este proceso de la independencia? No, si bien los criollos o los mestizos no tenían su horizonte, ¿no? Desde dónde partir, ¿no? No las liberales, ¿no? Porque el proceso de independencia de Estados Unidos, yo creo que es en 1780 o 81, ¿no? Digo, 1776, y el de Francia es 1789, ¿no? Y el de levantamiento indígena de Tupac Katari de 1780-81. Entonces, no sé, tal vez, Luis, esa parte nos puedes clarificar, ¿no? ¿Desde qué memoria, desde qué fuente se proponen a enarbolar o plantear el proceso de la independencia en nuestros pueblos indígenas y también, ¿no? En nuestro caso, los criollos y los mestizos, ¿no? Para la nueva república. Nada más esa era mi consulta, Luis. Gracias, Ernesto. Ahora sí, Luis, dale, por favor. Bueno, bueno, aclarar de que cuando hablo del papel de la iglesia en la construcción de la colonia y demás, no hablo sobre quienes escriben la Biblia en sí, obviamente el papel de Jesús, los apóstoles y demás es indiscutible, es un tema que realmente, generalmente en historia tratamos de no tocar, pero sí hablamos de cómo estas enseñanzas, estos escritos, se van tomando a través de las iglesias y las autoridades como un arma. O sea, literalmente la Biblia se llega a transformar en un arma que no estaba destinada a ser un arma, sino la Biblia es el libro sagrado de los cristianos y, bueno, posteriormente cristianos católicos, así como el Corán es de los musulmanes o el Bhagavad Gita de los hindús, en donde se habla sobre un comprensión, amor, espiritualidad y demás, pero cómo se lo usa en la historia es como nos importa para esto,
como la corona española, a través de la iglesia, que ha sido su brazo derecho, ¿no? O sea, porque la corona española ha conquistado más con la iglesia que con el ejército, ¿ya? Ha usado todas las enseñanzas para agasar y tergiversar, sacar fuera de contexto lo que se decía en este entonces, y es como sacar una conversación o una charla, solo agasar 2, 3 segundos y de interpretarlo, la historia, y volver lo malo o bueno, dependiendo de qué estemos cortando y qué estemos viendo. Como les digo, los salmos, bienaventuranzas y proverbios se han usado para agasar y decirles, ustedes aquí en la tierra, no se preocupen de tener cosas, de no acumular muchas cosas, porque en el cielo van a tener sus recompensas. Y esto lo dice aquí en la Biblia. Obviamente el sentido de la Biblia no era esto, sino era más espiritual, pero la corona española lo usa para esto. Ahora, lo que decía Ernesto sobre desde qué memoria construimos la independencia. Me parece muy interesante porque no estamos hablando de que la independencia se ha construido desde la idea de volver a un papel más antiguo, de volver a una época anterior a los españoles. Anterior a los españoles estaban siendo dominados por los incas en la mayoría de este territorio. Ya, entonces, no estamos queriendo decir, queremos volver a ser esclavos de aquí, de los incas, o digamos en el sentido de que queremos volver a nuestras tradiciones, a nuestros modos de vida antiguos, porque los que están hablando de la independencia no son precisamente la mayoría de la gente, que es el 80% indígena. Están hablando los mestizos y criollos. Ahora, ¿desde dónde se construye la idea de la independencia? Se construye pues desde la idea de la nación, ¿ya? De la idea de pertenencia a un territorio. ¿Por qué? Porque tanto mestizos, en el caso de mestizos y criollos, ellos no eran españoles, dejaban de ser españoles y los mismos españoles les recalcaban eso, les decían, tú no eres español, tú eres nacido en América, por lo tanto, no hablando de la pureza de sangre, pero sí de la pureza de estatus. O sea, en una pirámide de castas estaba arriba el español, luego estaba el criollo y luego estaba el mestizo. Bueno, y luego estaba el indio, el saltatrás, el tente en el aire, bueno, todas las castas posteriores que han habido, los mulatos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a través de esa discriminación que ha habido, se ha creado una idea de nación que está bien mezclado con lo que es el mundo indígena, con lo que es la fiesta, con lo que son las tradiciones, con lo que son la religiosidad, la espiritualidad. Ya nosotros vamos adoptando nuestras propias deidades acá, vamos adoptando nuestras propias vírgenes, santos, les damos características. El Santiago español no es el mismo que el Santiago boliviano, que el Santiago latino, tiene otras características, tiene otros adornos, tiene otro simbolismo y otro significado. El Santiago, por ejemplo, que es la figura principal, ha pasado de ser Santiago Matamoros a Santiago Mata Indios y ahora a Santiago Mata Españoles durante el proceso de la independencia. Hay un par de libritos y estudios que hablan sobre eso, que él ha analizado varias ideas de lo que ellos nos han traído, pero lo hemos vuelto nuestro. Y a través de volverlo nuestro hemos creado la idea de la nacionalidad, de la nación y de quienes han sido, tantos criollos, españoles y el mundo indígena metido bien en el medio. Muchas, muchas A gracias, eso se le Luis. puede llamar licenciado sincretismo. Sí, la palabra sincretismo ya ha pasado de moda, pero sí, sí, ese es el sincretismo de las ideas, de la religión, de las costumbres, la mezcla Exacto. de eso, sí. Ahora, Bien. ahí los etnohistoriadores ya usan otro tipo, pero el sincretismo es la ¿Cómo palabra lo más... llaman ahora? Tiene otro término, mire, justamente tenía una discusión
No se me viene a la mente, les voy a decir la próxima vez que me acuerde, pero sí, el sincretismo era una idea de los 80 y no me acuerdo ahorita, mil disculpas, voy a buscar mis apuntes. Licen, yo, mire, disculpa, recién estoy oyendo, siempre yo lo he manejado y lo he conocido con la palabra sincretismo, esa mezcla de la religión, de la cultura, de todo, con, con lo español, ¿no? Entonces, ahora ya se utiliza otro término. Es que el sincretismo está más visto desde la antropología cultural y la Ya. religión, ya, Ah, pero ya. al hablar de todo el conjunto ya se usa otro término, pero que no me acuerdo qué se llama ahorita. Mil Ahora nos disculpas. hablan más de transculturación. Exactamente. Tienes razón, Hermen. Ya. Es transculturación. Muy bien, gracias. Listo. Bueno, gracias Luis. Miren, nos estamos quedando, creo yo, con demasiadas tareas pendientes, ¿no? Creo que son muchos aspectos, muchos puntos que merecen ser desarrollados. Y habíamos mencionado en este espacio, pues, que la idea no es escaparle ni eludirle a ningún punto, ¿no? Vamos a rogarte, Luis, si podemos todavía una jornada más poder compartir para desarrollar unos últimos aspectos y, y, volver, por un lado, al tema de datos, porque esto es historia y en historia también manejamos datos, pero también volver al aspecto teórico, ¿no? Porque esto tiene que ver con la construcción del argumento para que se entienda por qué un elemento está, por qué otro elemento aparentemente está fuera, ¿no? O por qué parece uno más relevante que el otro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, eso tiene que tener sentido para que no se sobreentienda o para que no se malinterprete que cuando uno afirma algo, está excluyendo el otro, ¿no? ¿No? Entonces, no nos da el tiempo para, por ejemplo, terminar de desarrollar en esta jornada el esquema. Y hagamos ese reto, ¿no? La tarea para la siguiente semana, Luis, es compartirte el, es- el esquema o un esquema inicial de interpretación del contexto del proceso de la independencia. Es el contexto, no es todo, es solo el contexto. Y fíjense, solo al hablar del contexto han aparecido un montón de cosas, donde en la franqueza, y eso significa que hay postura, hay pensamiento, cualquiera puede levantar la mano y decir, o no entiendo o no estoy de acuerdo de frente o falta esto, ¿no? Entonces, se requiere entonces terminar de construir nuestro esquema para discutir y decir, no, no me sirve, no, no se entiende o está mal armado, o qué bien, sí, 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 se lo entiende y funciona. O sea, hay que ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, eso vamos a terminar la siguiente semana para poder cerrar las ideas de nuestro primer momento de taller, que es solo el contexto. Fíjense, estamos hablando solo del contexto, ¿no? Y para que vean, por eso es esto de abordar estas temáticas amplias, pues refieren más que a contenidos, simplemente a ser expuestos en una clase a problemas, ¿no? ¿No? Y en los hechos, pues es lo que nos ha ido mostrando, ¿no? Agradecerte, Luis, porque lo que tú nos has presentado ha provocado un diálogo que si ahorita nos estiramos la lengua, pues vamos a continuar y no vamos a terminar, entonces conviene hacer una pausa. La dosis parece bastante pertinente por la jornada del día de hoy, entonces vamos a hacer nuestra pausa en este momento. Vamos a invitarles a continuar la siguiente semana, ¿ya? Y a volver sobre los aspectos que aquí se han mencionado, ¿no? El tema de Estados Unidos es un tema pendiente. Vamos a volver la siguiente semana sobre este aspecto, ¿ya? No lo vamos a eludir, no lo vamos a dejar por zanjado, ni vamos a decir prohibido hablar de eso,
No, hay que volver a eso y construir bien un esquema para saber por qué decir está o no está, cuál es su exacto, todo para contextualizar, ¿ya? Entonces, la siguiente semana volvemos sobre este punto, te vamos a invitar y ojalá nos puedas acompañar, Luis, por favor. Em, y además, la siguiente semana, aparte de determinar nuestro contexto, nos vamos a dar los lineamientos para nuestro primer escrito, ¿ya? Vamos a provocar que las ideas fluyan, pero por favor ahora en escrito. Entonces les vamos a dar las pautas y vamos a tener toda una semana después para poder sumarse. ¿Ya? Todavía tenemos pendiente, porque todavía no nos cuadran ya los números entre participantes que han llenado su formulario, se han inscrito, han hecho sus depósitos, todavía sigue habiendo un desbalance y todavía algunos me siguen consultando para poder sumarse. Entonces, como ya les dijimos hace un par de semanas, esto está abierto, entonces quienes no se están sumando están invitados a sumarse. Vamos a tener una certificación internacional de la Universidad Nacional de Nariño. Eso es lo interesante de esto. ¿Ya? Y es además la certificación por cada módulo, ¿no? Para quien quiera estar ahí presente. Entonces, eso, ahora les vamos a compartir el formulario en los grupos, por favor, para quienes no están formalmente en el espacio y pues que podamos con eso, reclamar nuestros certificados, ¿ya? No solo participamos acá, sino que además así podemos tener la posibilidad de certificarnos. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces la siguiente semana, ya. Quienes quieran continuar en el taller de filosofía, eso es el día de mañana están invitados. Quienes quieren continuar en el espacio de historia, pues el próximo jueves, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Volvemos por los pendientes, no lo cortamos ahí. Vamos a retomar dónde nos estamos quedando el siguiente jueves, ¿ya?